Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Francisco del Mar y les doy a todos una cálida y hermosa bienvenida a este mi espacio de luz, donde hoy vamos a hacer un tarot interactivo con la siguiente pregunta o temática. ¿Qué piensa de ti esa persona? Vas a tener que entonces escoger una persona en tu mente y adjudicarle o adjuntarle una de estas piedras para ver qué tiene como concepto u opinión sobre ti. Puedes elegir hasta 4 opciones diferentes, por lo tanto puedes preguntar por 4 personas diferentes. ¿Qué piensa de ti tal persona? Puede ser amigo, pareja, familiar. Eso es adjudicable para cualquier tipo de conexión que tú tengas y que quieras saber qué piensa de ti esa persona, en qué concepto te tiene. Vamos a ocupar el tarot, un oráculo de animales, los dados astrológicos y el péndulo, un poquito diferente para variar, digamos, la temática del canal y la forma de llevar a cabo los interactivos. Eso sí, te invito a que te suscribas antes al canal. El dedito arriba siempre me ayuda mucho. Ya saben, los comentarios, todas esas cosas, pueden compartir el video y denle a la campanita de las notificaciones si no lo han hecho aún, porque muchas personas me dicen, oye, YouTube no me avisa cuando subiste otro video y yo quería saber, etcétera, etcétera, cuando subes videos. Dale a la campanita. Y ahí estamos todos bien. Con todas las notificaciones activadas, por favor, porque así YouTube te avisa cuando yo suba otro video. Entonces, para el grupo número 1 tenemos una jaulita. Para el grupo número 2 tenemos una prenita. Para el grupo número 3 tenemos una obsidiana. Para el grupo número 4 tenemos un lapislázuli. Puedes pausar el video si necesitas más tiempo para elegir con tranquilidad, pero antes yo voy a hacer sonar este cuenco tibetano para que queden todos en la vibración correcta y se relajen un poco. Aquí vamos. Y así en esta vibración y sintonía pueden elegir de la mejor manera. Nos vemos en el grupo correspondiente de tu elección. Grupo número 1, si elegiste la jaulita que está ahí, vamos a ver qué concepto tiene de ti esta persona. Estas 3 cartas que me quedaron en la mano es tu lectura. Vamos a poner la opinión que tiene de ti general, lo más positivo y lo más negativo de tu lectura, para luego condimentar esta lectura con algún mensaje oracular de los animales. No sin antes usar los dados astrológicos. Veamos entonces qué es lo que hay para ti. Tenemos, el nodo norte es un aspecto astrológico en Virgo, signo de Virgo, en la casa 3. Esta persona piensa de ti que eres alguien que está buscando su trabajo ideal, es probable, o también otra variante, esta persona piensa que tú estás renovando tu vida laboral y que eres una persona que a lo mejor trabaja mucho o que hace muchas cosas o que tiene muchas ocupaciones y que es un poco disperso, a lo mejor como que tienes a lo mejor intereses varios que no se llevan bien entre sí. Por ejemplo, que te gusta cocinar, pero que también te gusta bailar y quisieras ser bailarín, pero que por otro lado te gustaría a lo mejor ser ingeniero en, no sé, en alguna cosa, en construcción, por ejemplo, o que tienes como muchos gustos y muchos intereses como dispersos. También pueden indicar que eres para esta persona, recuerdas la opinión que tiene sobre ti. No es lo que tú eres realmente a lo mejor, o puede ser que sí, que se ajuste, pero es la opinión de la otra persona. Esta persona piensa que eres un poco disperso, dispersa, que hablas mucho de lo que haces y que a lo mejor no haces mucho. También puede mostrar que eres una persona que se desafía a sí mismo, que no te rindes, porque tienes el nodo norte que habla mucho de ir hacia adelante y conquistar territorios no antes vistos y de llevar a cabo tareas diferentes. Hacer las cosas diferentes. Te considero una persona como fuera de la norma. Para muchos va a hacer sentido eso.
como que muchas personas trabajan en ABC oficina y tú eres una persona creativa que tiene intereses personales, que quizás no sabes cómo hacer para llevar a cabo todos tus sueños o proyectos de una manera práctica, pero que a la vez te considera especial porque am, eres alguien que tiene intereses interesantes, que al menos estás fuera como de la caja, ¿no? Como out of the box, como se dice. Estás un poco fuera de la norma y que eso le interesa. Ahora, para algunos le va a hacer sentido esto que voy a decir en específico. Esto es para algunos solamente. Que esta persona tenía que conocerte. Es como que el destino mm, le puso tu persona a esta otra persona por la que tú preguntas como en el camino, como que él siente o ella siente que esta persona, perdón, que tú tenías que aparecer. Es como predestinada esta relación, como que era importante que se conocieran, ¿ya? Así como estábamos predestinados a conocernos y eso parece que le gusta porque tienes um, signo de Virgo que habla de convivencia. En la casa 3 indica como que es muy probable también que tú y esta persona se lleven muy bien cuando se trata de reírse. Como que hay un tema de un humor parecido. Parece que esta persona piensa que tú tienes un muy buen humor o que tienes un sarcasmo bien agudo que le gusta o una forma de ver la vida así como jocosa, como cotorra, como dicen los mexicanos. Que tienes un sentido del humor entre infantil y negro, un sentido del humor oscuro, negro así, y un poco como de los animes de cartoon, no sé. Pero es algo, una energía bien interesante para esta persona, tu sentido del humor. Y también que eres un poquito como ácido a veces para las opiniones, o que opinas mucho, que eres como opinólogo, ¿ya? También en el sentido más feo puede que esta persona te encuentre un poco fanfarrón o fanfarrona, en el sentido de que hablas mucho y no es tan así, o de que te pones más títulos de lo que realmente tienes, o de que te gusta un poquito como adornar tu persona para que te vean entretenido o entretenida, ¿ya? Esa es la opinión que también puede tener de ti, como que te encuentra un poco, que inflas un poco la visión de ti mismo para estar bien, en público sobre todo, o para impresionar. Am, Eso es lo que siento, digamos, a primera vista con los dados astrológicos. Tenemos luego, como energía general, el 2 de bastos invertido. Esta persona siente que tú estás un poco perdido o perdida, ¿ya? Piensa de ti que eres una persona que te falta como cultivarte para lograr lo que quieres. Por ejemplo, si quieres aprender estoy dando un ejemplo, a ser cocinero tendrías que estudiar, trabajar, practicar. Siente que tus intereses no están al alcance de tu mano todavía. Esta persona piensa que tú no estás suficientemente preparado o preparada. Por ejemplo, si es alguien que te podría dar potencialmente un trabajo, que tú tienes una entrevista prontamente, esta persona puede que no te dé el trabajo porque siente que te falta preparación. ¿Ya? Dando ejemplos. Si es una familiar, esta persona puede que sí te quiera y tenga una convivencia como agradable contigo, pero cuando se trata de lo que piensa de ti, como en temas de cuán preparado estás, siente que te falta madurar, que te falta estudiar o prepararte, o que sería bueno que estudiaras algo, algo así, algo así. También como el 2 de bastos rige los ojos, ¿ya? Puede que esta persona, y la visión, puede que esta persona piense de ti probablemente que tú no ves una parte de ti o que no estás viendo algo respecto a una situación, que te falta como abrir los ojos en algún tema importante. Claramente puede ser relevante. Por ejemplo, la típica amiga que le dice a la otra, amiga, date cuenta, ¿ya? Hay algo aquí no estás viendo, algo así, ¿ya? Eh, y que tienes una visión interna muy, muy fuerte, que tú dentro tuyo tienes como un mundo interior exquisito, como rico, como jugoso, como de muchos colores. Te encuentras sí o sí soñador, ¿ya? Esta persona en algunos casos ha tenido sueños contigo. Pregúntale si es que no estás seguro, si es que tienes la opción de preguntar. Porque el 2 de bastos cuando está al revés habla de la visión interna, de lo que no se ve hacia afuera, sino que la visión está volcada hacia adentro. Y también, en algunos casos específicos, esta persona quiere que vayas al oftalmólogo. Puede haber un problema de ojos, de tus ojos, ya de la vista, que a esta persona le gustaría decirte, o que a lo mejor se da cuenta de que no tienes una visión 100%
sana y que a lo mejor ha sido un tema, o que a lo mejor te ve frunciendo los ojos, algo así puede ser, ¿no? Un tema muy detallado, específico. Veamos en lo más positivo de la lectura qué es lo que hay. Tienes la reina de copas al revés. Ok, lo más positivo de tu lectura muestra que esta persona siente y piensa, yo creo que ambas cosas, que a ti te han hecho daño y que tú tienes un corazón muy grande y que te mereces que te traten mejor y que eres capaz de amar incondicionalmente, pero que deberías elegir mejor a quien amas, ¿ya? Esta persona piensa que en la mejor parte de ti tú eres una persona que es capaz de dar el cariño que no le dieron, ¿ya? Que eres capaz de sacar fuerzas de flaqueza también. Y que tienes una cosa intuitiva, como media esotérica, como de bruja, pero que le da miedo, o que le da rechazo, o que dice, mira, es intuitivo, pero no sé si es tan bueno o si lo maneja tan bien. Y otra vez se repite algo de la visión interna. Te encuentra, parece muy soñador, como un poco... En Chile, cuando alguien es demasiado soñador y poco práctico, le decimos leso. ¿Ya? Entonces, un poco leso, un poco lesa te encuentran aquí. Pero le causa ternura esto. ¿Ya? No es algo negativo. Está en la parte positiva. Veamos qué tótem o animal tienes acá en la parte positiva. El espíritu del canario. Esto es como violín, ¿no? Claro, te encuentras una persona que habla bastante, que es jocoso, cómico, que tiene una personalidad como de cartoon, de anime, así de... una personalidad bastante colorida, que te gusta celebrar la vida también, que a lo mejor te gusta cantar o te gusta la música mucho, porque dice sing your own song. También esta persona piensa que tú estás haciendo las cosas a tu manera y le gusta un poco eso que busques, aunque a lo mejor puede pensar que todavía no encuentras, ¿ya? Pero el espíritu del canario es como muy carismático también. Hay un cierto carisma, un magnetismo que tienes tú, que esta persona piensa que tú lo posees. La casa 3 también rige la comunicación y el canto, entonces eres una persona que tiene algo que decir, que no sabe cómo decirlo, ¿ya? Así lo siente esta persona, así lo ve y así lo piensa. Ese concepto tiene de ti. Ok. Y en la parte más no benéfica tienes The High Priestess, la suma sacerdotisa. Esta persona piensa que tú escondes cosas, que tienes... Qué curioso, la reina de copas se parece mucho a la vibración de la suma sacerdotisa. Así que para bien y para mal tiene un concepto parecido. O sea, que hablas mucho puede ser incluso puesto para mal, ¿ya? O que hay cosas que ocultas, que a veces tiendes a camuflar la verdad o a acomodar las circunstancias. Que tienes una cosa como de brujo o bruja, o intuitivo, ¿ya? Intuitiva, que puede que la uses manipulativamente según lo que piensa esta persona. También la sacerdotisa indica que tú tienes mucho potencial y que no está todavía desarrollado. Esta persona piensa que tú puedes dar mucho más, pero que hay un cierto desperdicio de tus capacidades. Y también te puede encontrar como artista frustrado, frustrada, porque está en la parte oscura o en la parte densa de la lectura, ¿ya? Puede que tú tengas como mucha creatividad y que no le sacas partido. Esta persona piensa eso también. Y también puede pensar que puede ser si es que eres mamá o papá, puede que tengas una parte paternal o maternal muy posesiva, como muy de proteger tu nido y de ser un poco egoísta con el mundo. O sea, es como mi familia primero y como que eres un poco no tan amable con los demás que están fuera de tu círculo más cercano, una cosa así. Porque la suma sacerdotisa muestra una cosa media sectaria cuando está en la parte oscura, ¿no? De una lectura. Y está mirando hacia afuera la lectura. Entonces tiene eso como de ser emocionalmente manipulador también. Tenemos el espíritu del gato. Claim your independence. Claro, que te encuentras demasiado egoísta. Que haces las cosas a tu manera, en ese sentido. Entonces, haciendo un resumen, una persona con potencial, sí, que no está al 100% desarrollado. Esta persona cree que tú puedes dar más. Hay un cierto grado de manipulación, porque los gatos también tienen esa cosa media manipuladora, independiente, egoísta, pero que a la vez tienes un corazón grande de preocuparte de la gente que tú quieres y que te han traicionado y tú así todo puedes ser buena persona. Yo siento que esta persona te tiene un concepto más positivo que negativo, eso sí. ¿Ya? Con el péndulo vamos a ver esta pregunta entonces. Si el péndulo se va hacia acá,
claramente va a tomar peso lo positivo. Creo que va a ser el caso, ¿ya? Y si el péndulo se va hacia acá, lo negativo de todo lo que dije va a tomar acento y fuerza. Si el péndulo se queda al medio y no se mueve mucho, se mueve así en círculos o así, es neutral. O sea, tal como te lo dije hasta el momento. Veamos entonces, vamos a tratar de ver qué pasa. Unos segundos más. Sí, toma mucho acento más lo positivo. Sí. Esta persona te tiene un concepto más positivo que negativo, grupo número 1. Sí, se va hacia acá. Sí, esta persona te tiene un concepto más positivo que negativo. Me da la confirmación. Eso es lo que piensa de ti esta persona. Recuerda, es lo que piensa de ti, no lo que tú realmente eres. No te lo tomes a pecho personal. Hazme saber en los comentarios qué te parece esta lectura, si te fue beneficiosa, si te gustó, te ayudó en algo. Regálame un dedito arriba. Puedes compartir el video si quieres ayudar a alguien más. Si quieres una lectura personalizada y privada conmigo y un mail de contacto abajo es la única forma que agendo mis lecturas. Y si quieres dar una propina por el intercambio energético de haber recibido tarot conmigo aquí, ahí está el link de PayPal. Ahora sí, mucha luz, que estén muy bien. Chao, chao. Grupo número 2, si elegiste la prenita que está ahí, veamos qué concepto tiene de ti. Ok, esta persona. Veamos qué concepto tiene de ti esta persona de manera general, en lo positivo y en lo más negativo que piensa de ti. Vamos a condimentar tu lectura con 2 cartas oraculares. Cuando puedan salir. ¿Ya? Estas 2. Y vamos a terminar tu lectura con los dados astrológicos y el péndulo. Entonces recuerda, energía general, parte positiva, parte no tan afortunada. Veamos qué hay en esta persona con respecto a ti. Tenemos Urano. Tenemos el signo de Leo, o sea, Urano en el signo de Leo, en la casa 2. Ok, esta persona piensa que tú eres alguien que tiene mucha energía, un aura grande, una presencia grande. Como que donde llegas causas como revuelo. Tu presencia se hace sentir, llama la atención. Esta persona puede pensar que tú eres alguien como, no sé, como material para modelo, actor, actriz, cantante, artista, alguien que trabaja con el público, alguien que es muy histriónico, que tiene como esta cosa de encantar al resto, transmitir su energía, de que cuando se ríe llama la atención la risa, de que a lo mejor tú cuando estás feliz se nota y se siente y los demás lo sienten, y como que tienes una fuerza arrolladora que hace que se trate como de ti, un poco la energía del resto. O sea, perdón, la energía que influye al resto. O sea, que lo que tú sientes sea transmitible y contagiable, ¿ya? Eres energéticamente contagioso, contagiosa. También siente que tienes muchos talentos. Sí, una persona talentosa. Una persona talentosa, ideosa, fuera un poco de lo común. Se parece un poco al grupo anterior, ¿eh? No quiero dar mucho detalle, pero se parece un poquito al grupo anterior. También con la carta de, o sea, el dado de Urano en Leo habla mucho como una persona que trata como de sobresalir del resto sin aplastar al resto. Es como que tú necesitas como identificarte como único o única, pero sin ser una persona egocéntrica tóxica. No, no te ve así. Te ve, yo creo, más positivamente. Al final de la lectura vamos a usar el péndulo para ver si el péndulo se va para allá o para acá y te digo si toma fuerza lo positivo o lo negativo de la lectura en general, ¿ya? Es como el tema decidor. Tenemos el loco, que está regido por Urano, por Acuario y Urano. Está invertido. O sea, esta persona te encuentra un loco buena onda, como se dice. Una loca cool, un loco entretenido. Eres una persona diferente, eres una persona que quizás a ver, lo común que esta persona está con la gente que se relaciona, esta persona, tú sales un poco de la norma. O sea, eres alguien diferente a lo que esta persona está acostumbrado a conocer o a lidiar. A ver, veamos en lo positivo. El as de copas invertido. ¿Saben qué? Me llama la atención, se parece un poco la lectura al grupo número 1. A ver, vamos a sacar aquí el tótem. Be playful.
No me acuerdo el nombre de este pájaro, pero es este pájaro que salta en las pozas de los lagos, los ríos. Em, es como el saltamonte en versión pájaro, pero en agua. Se me olvidó el nombre en español. Oh. Bueno, es un pájaro que habla mucho de disfrutar de la lluvia, el agua, el canto. Y es un pájaro que canta mucho cuando llueve y que anuncia el agua. Entonces algo como de la fiesta. Y también tenemos el as de copas invertido, que el as de copas invertido es una persona que no importa lo que pase, siempre anda con una sonrisa eh, hacia el mundo, que tienes una disposición feliz y positiva, incluso si las cosas no están buenas, como que siempre te ves bien. Puede que te pase de todo y tú como que no te desmoronas, te encuentras un poco indestructible, así medio como el Jason de Martes 13, que nunca se muere, así como que le cae un pilar de concreto encima y se levanta el monstruo. Entonces es como que te encuentran así como medio indestructible, grupo número 2. Y con el loco es como que también esta persona dice de dónde saca esas ideas, de dónde se le ocurrió esto. Y también una persona con un sentido del humor raro, diferente y bastante contagioso. También puede significar, con esta combinación de cartas, ¿ya? Que esta persona siente que tú tienes una disposición infantil positiva hacia la vida. Y que a lo mejor incluso tu voz es como de niño o niña, o le causas una cierta ternura, ¿ya? Piensa de ti que eres tierno, tierna, querible quizás, acurrucable, así, abrazable. Am, el as de copas también representa un poco el pecho y en ese sentido puede indicar que tú, para los ojos de esta persona, tienes un corazón de una persona media poeta, así como esta melancolía que tienen los poetas, que es linda de ver, que tiene algo atrapante. A ver, cuando puedes levantarla, la luna, wow. Ok, sí se parece mucho a la lectura anterior. Wow. Y tenemos el papagayo, o el loro, como le llaman. Watch your words. Wow. A ver, esta persona, en la parte más desafortunada de tu lectura, piensa que tú eres una persona que falta la verdad a veces sin necesidad. De que eres un poquito... que hablas cosas que no debes, que das la opinión cuando no te la piden a veces, que de repente hablas bastante y no llegas a nada, que tiene una cosa medio utópica, como de este Urano y este loco, o sea, es como de dónde saca esas ideas. ¿Quién le va a creer eso? Un poco eso, ¿no? Esta persona se pregunta. O dice, quizás internamente o externamente, dice, eh, ¿a dónde llega a esas conclusiones tan falsas o tan erróneas? ¿Ya? Quizás no está de acuerdo en muchas cosas como tú vives, ¿ya? O le pareces un poco que vives a la deriva o que vives un sistema de vida que no lo encuentra lógico a esta persona, no le hace sentido. Bueno, no tiene por qué, no es tu vida, primero que todo, ¿ya? O sea, siendo tierra a tierra y saliéndome un poco del interactivo para así entre nos. La opinión de otra persona nunca debe influir así como determinantemente en ti. Ahora, si esta persona tuviera razón o no, pregúntatelo, pero eres tú quien maneja tu vida y eres tú el protagonista de tu vida, grupo número 2, ¿ok? Solo para ver los temas del poder y la responsabilidad. Um, bueno, volviendo al interactivo de la interpretación en sí, a esta persona piensa que tú escondes cosas, que tienes un pasado oscuro, a lo mejor, que tienes un capítulo medio que no se entiende bien, que tú eres un poco así como de dar la impresión de que está todo bien incluso a veces, pero que se nota que no, o de que tú das la impresión de quizás hablar más de ti, de lo que otra persona normal haría, como que hablas mucho de ti, como que tienes esto de yo. Y eso como que le cansa ¿ya? Y puede que incluso a veces le gustes, pero quiera desaparecer de tu vida por momentos, o alguien que piensa que a veces no quiere estar cerca tuyo, justamente porque estar al lado tuyo incluye todo esto que te digo, entonces es algo como mucha estimulación de diferentes cosas. También la carta de la luna indica que te encuentran un poco difuso, como a dónde apuntas, cuál es tu norte, qué es lo que realmente crees. Puede que incluso esta persona haya notado que tienes disyuntivas personales que parece que tú no las ves pero que se ven, o que te contradices, y eso le causa desconfianza.
en cuánto realmente puede confiar en ti o no, cuán consistente eres, ¿ya? Porque tienes la carta del loco al medio que cuando está al revés indica poca consistencia. Y también irresponsabilidad, como que pensaría a lo mejor en algunos puntos que deberías ser más responsable, a lo mejor con tu vida laboral, con cómo llevas tu vida, si es que tienes una familia o tienes hijos, lo que sea. Pero así todo siento que el concepto es más positivo. O quizás mitad y mitad, ¿ok? Veamos con el péndulo qué tal. Vamos a tratar de dejarlo neutral. Unos segundos más. Ujú. Creo que el péndulo se queda al medio, por lo tanto me dice que es 50-50, 50 y 50. Tanto lo bueno como lo no tan bueno toma fuerza, toma acento. O sea, es una opinión bastante neutral y bastante justa, según lo que esta persona piensa de ti. Claro, wow, wow, clarísimo. Mm. Eso es lo que veo para ti, querido grupo número 2. Espero esta lectura te haya ayudado, te haya gustado. Házmelo saber en los comentarios. Recuerda el dedito arriba. Puedes compartir el video si quieres ayudar a alguien más. Si quieres dar una propina, está el link de PayPal, el super gracias. Y si quieres una lectura personalizada conmigo, está el mail de contacto abajo donde puedes escribirme. Es la única forma que agendo mis lecturas. Que estés muy bien. Mucha luz. Chao, chao. Grupo número 3, si elegiste la obsidiana que está ahí, veamos qué viene para ti. Ok, se me dio vuelta la reina de bastos. Y atrás venía el caballero de copas. Ok, vamos a tomar estas cartas como un significado, ok. Así como un todo. Bueno, yo planifiqué o... A ver, ¿cómo se codifique? No, tampoco. Organicé la lectura de esta manera. La opinión central y neutral en general, lo más positivo y lo más no tan positivo de ti, según la opinión, recuerda, según la opinión de otra persona. No le des el poder a otra persona nunca respecto a la opinión, ¿ok? Ve tú qué tan real o no. Más allá de que te guste o no lo que opina esta persona, siempre es bueno saber en qué concepto te tiene alguien y también ver qué tan verdad puede ser eso, ¿no? Siempre te sirve eso como espejo. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Vamos a poner dos cartas oraculares para condimentar tu lectura. Ok, así. Entonces pasamos a la interpretación ahora. Vamos a dejar estas cartas aquí al medio. Al final voy a ocupar el péndulo para algo bien especial. Ahí van a ver. Esta persona piensa de ti lo siguiente. Saturno en Virgo en la casa 10. Esta persona piensa que tú eres una persona bastante ambiciosa con respecto a lo material y que en este momento de la vida puede que estés enfocado o enfocada en generar estabilidad o riqueza, que estás madurando si te compara a algo anterior, si es que se conocen de antes. Es muy probable que esta persona y tú se conozcan de antes porque tiene Saturno en Virgo, que indica trayectoria, experiencia, madurez. Esta persona piensa también que a lo mejor tú has madurado o que eres muy maduro o madura o que tienes un espíritu viejo dentro de alguien joven, que a lo mejor tienes formas de vivir que dice, oh, wow, esta persona es como que tiene esta energía, esta fuerza de estabilidad dentro de lo de ella. También piensa que puede tener sabiduría cuando se trata de temas profundos. Y también esta persona te tiene en un concepto especial en el sentido de que ve que te sales un poco de la norma, que no, esta persona piensa que tú no eres muy común, que eres alguien más que diferente. Yo creo que diferente no es la palabra, que eres alguien que es especial, esa es la palabra. No, no te encuentras diferente, te encuentras especial. Porque Saturno en Virgo indica esto de experiencia y trayectoria que está como avanzada para respecto a la generación, o que a lo mejor fuiste mamá o papá, o eres muy maduro para tu edad, o fuiste mamá o papá muy temprano, que tuviste que madurar rápido. Sí, hay un cierto grado de sabiduría. También esta persona piensa que puedes tener algunos grados y grados de envejecimiento en tu cara, en tu piel, en tus dientes, a lo mejor. A lo mejor te ha visto que te salen algunas canitas si es que las tiene y dice, oh, mira, tiene como cosas de que está envejeciendo, si no te vejez prematura a lo mejor, o ya está entrando en una edad más avanzada, por ejemplo, si es un familiar, dice, ya está madurando mi hijo, mi hija, por ejemplo, mi hermano, mi prima, ¿ya? Esto es aplicable para cualquier persona.
Esta persona piensa también que tú eres responsable con tus comidas, que tienes una dieta especial. En algunos casos puede resonar así, ¿ya? O que tratas de hacer eso, o que piensas en hacer eso, ¿ya? Como debo comer mejor, o que lo has dicho a lo mejor, algo así, ¿no? La casa 10 indica mucho esto de llegar a una meta, que tú tienes metas importantes, que eres ambicioso también. Tienes la reina de bastos al centro, por lo tanto esta persona piensa que tienes una presencia carismática, especial. Esta persona puede pensar de ti que eres alguien egocéntrico y que eres alguien enamoradizo que se enamora de la vida o que tiene un tema con una persona en especial en este momento, que te gusta alguien y que estás complicado en una relación o que estás enamorado de él o ella o que tú gustas de esa persona por quien estás preguntando. ¿Ya? Puede que en algunos casos esta persona, si es que son pareja, ex o amigos, esta persona piense que tú gustas de él o ella, que tú estás enamorado o enganchado, como se dice, de él o ella. Sí. Y que puede ser un poco iluso esto. Y saben que, como es una lectura general, esta persona puede pensar también que tú no le vas a querer como él te quiere. O sea, esta persona puede pensar al revés, ¿no? Que es él quien tiene sentimientos por ti o ella y que va a pensar que tú no le vas a corresponder. O que está perdido el amor, algo así. Pero hay un tema ahí con que alguien gusta de otro. ¿Se entendió eso? Las manos. Cero comunicaciones. A ver, veamos en lo más positivo. Tenemos el 9 de pentáculos al revés. Y tenemos, wow, el espíritu de la araña, que se relaciona mucho con la reina de espadas y la reina de fuego. Dice acá, make your dreams real. Haz que tus sueños sean reales o realidad. Y 9 de pentáculos. Esta persona piensa que a pesar de que tú no tienes todas las herramientas en este momento, eres una persona que tiene las habilidades para hacer y manifestar algo bonito, algo grande. La araña construye su telaraña, su mundo, es arquitecta, es la primera fuente arquitecta de la naturaleza, una de las más arcaicas, y se relaciona mucho con las moiras, que son las diosas del destino, también conocidas como las parcas o las nornas, ¿ya? Ella es una creadora, la reina de fuego también, ella es manifestadora. Entonces esta persona piensa que tú eres ambicioso, ambiciosa, capaz, que puedes llegar lejos, ¿ya? Que puede que construyas alguna forma de vida que se extiende en el tiempo. Esta persona piensa que tú eres capaz de crear una estabilidad económica importante, pero que en este momento no estás en tu mejor momento económicamente hablando o laboralmente hablando. Esta persona también muestra signos de que piensa de ti como alguien que le gusta la plata y que no se la gasta bien a lo mejor, o que no eres tan responsable con el dinero, que estás aprendiendo a lo mejor, ¿ya? Puedo ir por ahí. Porque tenemos Saturno aquí en Virgo en la casa 10, pero la araña, pero con el 9 de pentáculos al revés, entonces indica un poco de esta persona tiene que aprender a manejar mejor su dinero, o yo le puedo enseñar tal cosa también. A lo mejor esta persona piensa que tú con más excelencia y experiencia podrías llegar muy lejos, grupo número 3. Pero de que te ve como alguien con potencial para algo grande, sí. Aquí esta persona te tiene un grado de respeto y admiración también. En algunos casos puede que esté enamorado de ti o que piense que tú gustas de él o ella. Y en lo más desagradable en la lectura en cuanto a la opinión, porque todos tenemos un lado B, el 10 de copas. Esta persona piensa que tú has sufrido con temas familiares, que a ti te han tratado mal tus padres a lo mejor, o familiares, ¿ya? Esta persona piensa de ti que tú eres una persona que quiere querer, pero que no sabe cómo llevar las relaciones bien, o que has tenido muchos problemas de pareja también, o que has sido infeliz en el amor. Te tiene como compasión, yo creo, con este caballero de copas y todo esto que veo acá, sí. Que una persona que ha sido muy removida a nivel emocional y tiene un poquito como de compasión. Incluso me atrevería a decir en algunos casos, recuerda, son lecturas generales por favor y no hay que tomárselo tan a pecho, pero en algunos casos puede ser que esta persona piense de ti que como que eres un poco desgraciado, has sido un poco desgraciado en temas amorosos, sentimentales o de familia. Y un poquito de lástima, como pucha, qué mal que lo pasaste mal o qué pena que te vaya mal siempre. Entonces, en ese sentido te está como codificando. Si te interesa decírselo o tantear el terreno, pregúntale y puedes ayudar a que esa vibración cambie, ¿no? Pero recuerda,
Nunca debes codificarte por lo que los demás creen de ti. Nunca le des el poder a otra persona. Escuchar opiniones es bueno, pero tú eres quien tú decides ser al final. Tenemos acá el espíritu del cisne. Dice, time for a deep dive, momento de una sumergida profunda. Esta persona piensa que tú eres una persona un poco emo. Eso quiere decir que vives tus emociones y que las rumeas, ¿no? Como masticarlas eternamente, como que te quedas estancado, estancada en algunos traumas, en un proceso de sanación, que a lo mejor eres una persona que está siempre sanándose y siempre en terapia, aparentemente, o que tienes un tema que no has resuelto, sobre todo emocional, mucha agua aquí. El cisne necesita ser visto, es un pájaro elegante. Incluso hay óperas y ballets ligados al cisne y a la música y a la danza de los cisnes. Y se relaciona mucho con estas emociones perturbadoras. Entonces esta persona piensa que lo más oscuro de ti es como perturbador, que tienes un mundo emocional un poco ahí, uy, así como que salen las arañas, ¿no? Las arañas salen por acá. Pero hay mucha emoción aquí y mucha ambición de lo que ve en ti. Yo creo que en general tú le causas como una compasión y ternura a esta persona. Y que cree en ti. Esta persona piensa que tú prometes, ¿ya? Veamos entonces si el péndulo se va para acá es más positivo, toma fuerza, si se va para allá toma más fuerza lo negativo y si se queda al medio o a círculos es neutral. Vamos a intentar ver qué tal en unos segundos. Ok. Unos segundos más. Bastante neutral. Yo creo que todo lo que dije es bastante equilibrado. O sea, tanto esta parte como esta parte tienen acento. Se movía en círculos así. No llegaba a ser una oscilación mayor. Eso es lo que veo para ti, grupo número 3. Si te gustó esta lectura, te sirvió de algo, házmelo saber en los comentarios. Puedes compartir el video si quieres ayudar a alguien más. Recuerda, un dedito arriba siempre me ayuda mucho a seguir creciendo. Si te suscribes al canal, dale a la campanita para que YouTube te avise más adelante cuando suba otro material. Y si quieres hacer una donación, está el link de PayPal, es súper gracias. Y si quieres una lectura conmigo personalizada, está el mail de contacto abajo. Es la única forma que agendo mis lecturas, insisto. Que estés muy bien, mucha luz, chao, chao. Grupo número 4, si elegiste el lápiz lazuli que está ahí, veamos qué es lo que hay para ti en esta lectura del día de hoy. Si esta persona te tiene en un buen concepto, en un mal concepto, en un concepto bastante multifacético, polifacético, etc. Veamos qué tal. Programé la lectura de esta manera. Opinión general, lo más positivo, lo más negativo. Vamos a condimentar tu lectura con 2 cartas del oráculo. Y al final vamos a ocupar el péndulo y los dados astrológicos. Vamos entonces a ver qué opinión tiene de ti esta persona. Mercurio en Capricornio, en la casa... ¿Se ve bien ahí en la cámara? Bueno, los muestro en cámara rápidamente para los que son más visuales. Mercurio, Capricornio, la casa 7. Paso a explicarme. Mercurio es el planeta de la comunicación, es un planeta bastante versátil, es un planeta muy dicharachero, ¿ya? Se comunica mucho, es el mensajero de los dioses, se relaciona con la fuerza vital, la medicina, se relaciona con el mago en el tarot. Y en este sentido, en Capricornio adquiere madurez y estabilidad de pensamiento. Esta persona piensa que tú tienes sabiduría en tus palabras y que tus palabras crean realidad, que eres una persona que tiene una voz imponente, que llama la atención y que a lo mejor le das consejos a otras personas. Esta persona piensa que tú eres como un poco consejero de otros, naturalmente. Y piensa que también eres una persona que está constantemente hablando de alguien más, de lo que le pasó a alguien, o de que, mira, esta situación salió en las noticias hoy, o este tema me llama mucho, que eres un comunicador natural y que podrías tener incluso habilidad en cuanto a las palabras y la retórica, para ser una persona con un lenguaje extenso, que a lo mejor habla más de un idioma o que tienes potencial para ello, que tienes mucho esto de saber utilizar las redes sociales, a lo mejor puede ser también,
y que eres una persona que necesita comunicar un mensaje a los demás, que tienes una cosa de comunicador nato. No sé si eres periodista, o te gusta escribir, o te gusta expresarte a través de alguna forma, o eres alguien que postea sus estados de ánimo en internet, a lo mejor en las redes sociales, algo así. Esta persona también piensa que eres mm, un ser con una sabiduría interna de la vida, que tienes eso que no se estudia en ninguna parte, que es como ese saber cómo vivir la vida, cómo se manifiestan las energías de la vida. Wow, tienes el as de pentáculos. Esta persona te encuentra guapo o guapa físicamente. Tú en esta carta te puedo decir eso. Mm, ya que me salió esta carta y tienes esta combinación astrológica, en algunos casos esta persona piensa que tú podrías ser muy buen novio o novia o material para una relación estable. Ya sea que sea un familiar, hermano, primo, lo que sea, pero que si fuera el caso que tú eres una persona que tiene una disposición hacia las parejas, ¿ya? O que serías muy buen novio o novia. Y si es una persona que puso los ojos en ti, incluso me atrevería a decir que te ve como alguien que le gustaría ser tu novio o tu novia, o que diría, ya, esta persona igual es material de casorio, ¿no? Algo así. Esta persona piensa que tú eres una semilla llena de talento. Te encuentra talentoso, ¿ah? Eso sí, con esta combinación te encuentran talentoso aquí. O muy capaz de llegar lejos. O que hablas mucho de cosas interesantes también. Con el as de pentáculos, esta persona piensa también que tú te preocupas mucho de tu dieta o de ir al gimnasio, de hacer algún deporte, de viajar, o que te gusta mucho viajar, porque Mercurio habla mucho de hacer planes también cuando está en Capricornio a largo plazo. Que te gusta, que te gusta manejar el dinero o estás aprendiendo a manejar el dinero, algo así, ¿ya? Como manejar tus finanzas de manera responsable o aprendiendo pero como en un grado de positivo. También esta persona piensa que tú a veces hablas mucho, ¿ya? Y que también a lo mejor te preocupas demasiado de lo que opinan los demás. Esa es una parte como más fea o no tan agradable, ¿no? Que eres una persona muy permeable a la opinión de los demás. Aunque no lo demuestres, se te nota igual, una cosa así. Y en la parte más positiva tienes el mundo, regido por Saturno, que rige Capricornio. Wow, esta persona tiene, yo creo, bastante... Más allá de lo que piense, te tienen en buena estima, te tienen en buenos ojos, ¿ya? Piensa que eres una persona que va a envejecer lindo o linda físicamente, que tienes como una genética favorecida. Esta persona también piensa de ti que tú eres bastante maduro y que has aprendido de la vida, que has aprendido tus lecciones. Esta persona también piensa de ti que eres alguien que va a llegar a conseguir sus sueños. Me gusta eso. Y hay un grado de admiración aquí. Un grado de admiración importante. Más allá de lo que salga acá, hay un grado de admiración aquí. Tenemos... se me olvidan los nombres en la traducción en español, pero The Beaver es como el castor, creo que es el castor, ¿no? Dice, laid a solid foundation, dice como prepara una base sólida, o sea, de lo que habla acá, Capricornio, las de Pentáculos y el Saturno y el mundo que hablan de una base sólida. O sea, esta persona piensa que tú eres consistente en tus opiniones, que eres un poco así como que opinas con propiedad y a veces con mucha propiedad, ¿ya? A veces se impresiona por tu capacidad como de convencer a los demás de que tienes razón y de que tú crees que tienes razón. Y también de que te informas, de que no te quedas en la minucia o en la poca visión de opinar por opinar, que te gusta ver qué tan correcto estás o no. Y que le gusta eso, esta es la parte positiva. También piensa que eres una persona consistente entre lo que dice y piensa, en muchos casos, y que hay como una especie de estas personas que siempre están haciendo algo para tener dinero extra o conseguir un trabajo mejor o viendo cómo hacer para salir adelante en la vida, ¿no? Más allá de tu situación económica, pero que ve que eres una persona que busca opciones, que está buscando su camino en la vida, le gusta eso, que seas como un aventurero de tu propia existencia. También... con este mundo y esta combinación de las de oros, esta persona piensa que tú estás como comenzando un capítulo nuevo de tu vida, sí, eso es. Y que cree que te va a ir bien, algo así.
Am, a ver, no me queda nada más en el tintero, no. Pasemos a la parte más oscura. Tenemos aquí el pavo. Turkey Spirit. Give with gratitude and grace. Ya, esta persona piensa que eres un poco tacaño con el dinero, o como de que no eres tan generoso, o que tienes miedo a perder el dinero y a veces eres un poco acaparador. Por ejemplo, estoy dando solo un ejemplo, ¿ok? Hay tres amigos y siempre siente que están invitándote, o que te están regalando algo, o que tú eres muy como un poco así chupasangre en ese sentido. Como que no eres tan generoso, generosa, o que no tienes mucho para dar en ese sentido económicamente hablando, ¿ya? O que te gusta que te mimen demasiado con regalos, o que pides muchos préstamos a otras personas, ¿ya? Eh, que eres un poco mal agradecido también, o mal agradecida a veces con alguien. Mm, sí, indica un grado como de eso, de tacañería, egoísmo, en ese sentido, o ser un poco mal agradecido con quizás lo que tienes, que a lo mejor no valoras la vida que tienes, que a lo mejor dice esta persona vive bien y no es feliz, ¿por qué? Si tiene todas las condiciones para ser feliz, por ejemplo, ¿ok? Que eres más bendecido o bendecida de lo que realmente tú dices ser. Un poco de estos de estos sacos rotos que nunca se sienten que están satisfechos a veces, ¿no? Eso es lo que piensa esta persona, recuerda, no es lo que tú realmente eres. Puede que sí, puede que no, pero es la opinión del otro. Y tienes el 3 de pentáculos, bueno, justamente, perdón, el 4 de pentáculos. Justamente, tanto el 3 como el 4 de pentáculos en este sentido, el 3 de ¿saben qué? Dije el 3 de pentáculos, creo que lo vi y lo sentí, y sale el 4 de pentáculos. Y en ese sentido hay una similitud, ¿se dice? O similaridad. Bueno, no sé, ambas. Em, el 3 de oros habla de enseñar a otros, compartir y trabajar en equipo. Y el 4 de oros es justamente aferrarse a lo que uno tiene. Al estar invertido el 4 de oros, indica aferrarse y acapararse. Y tener miedo a la pobreza. Y también como siempre estar corto de plata o de dinero. Y el 3 de oros al revés, que no me salió, pero lo siento, habla mucho de no saber trabajar en equipo, no ser equitativo a la hora de dar y recibir, que eres como un poco... A ver la palabra correcta. No sé si manipulador para obtener cosas de otros, pero también un poco eso. Sí, un poco como egoísta en ese sentido, ¿no? Pero sobre todo con el dinero y invítame tú y te pago después, o llamar a alguien así, sabes que justo necesito pagar algo y, y la persona se da cuenta que es como para pedirle el favor y no te lo dice, pero se da cuenta. En algunos casos esta persona piensa que tú eres así, ¿ok? En algunos casos. O que das como esa impronta según lo que esta persona cree. Y con Mercurio en Capricornio habla mucho de un negociante, alguien que sabe cómo conseguir de otra persona algo, ¿ya? Los vendedores, por ejemplo, se relacionan con Mercurio y Capricornio en los negocios, entonces quieres una persona un poco astuta, ¿ya? A veces incluso un poco cara dura en la parte más fea, ¿ya? En la parte más linda es como alguien astuto que sabe cómo hacer para que sea beneficioso para ti, ¿no? Pero cuando es beneficioso para los demás también, como que esa parte le cuesta un poco verla. Veamos entonces con el péndulo que toma más fuerza, si para acá o para allá, o se queda al medio neutral. Unos segundos más. No toma mucha fuerza para ningún lado, la verdad. Es bastante neutral la opinión. Sí, no da una oscilación mayor, ¿no? Yo me quedé con el brazo bien ahí firme, pero el péndulo hacía así como que no... La verdad, todo lo que te dije es bastante 50-50, ¿no? 50-50. No hay una visión tan positiva ni tan negativa. Dentro de lo que te dije es como bien equilibrado, o sea, es bastante así tal cual. Lo que esta persona ve y piensa u opina de ti.
Eso es lo que veo para ti, grupo número 4. Si te gustó esta lectura, te sirvió de ayuda en alguna cosa, en algún punto, hazme saber en los comentarios. Recuerda darme un dedito arriba para yo seguir creciendo en YouTube. Recuerda darle a la campanita si te suscribes al canal o si estás suscrito, porque YouTube a veces no les avisa a todas las personas y me he dado cuenta últimamente que me escriben y me dicen YouTube no me avisó. Así que dale a la campanita con todas las notificaciones para que estés al tanto de mi material próximo. Puedes compartir el video, creo que lo dije. Y si quieres una lectura personalizada y privada conmigo, hay un mail de contacto abajo, es la única forma que haciendo mis lecturas. Además, si quieres dar una propina, está el link de PayPal y súper gracias, ¿ok? Mucha luz, que estés muy bien. Chao, chao.